Capítulo cuarto. El silencio de las tejedoras. Hilos invisibles suben y bajan del norte al sur. La gran araña teje desde la América con manos de mujeres sin lanzadera, pero con pluma, y el hilo que las une es la palabra. Estrategia de guerreras y musas, una red de cartas y publicaciones. Como un autodidacta pobre del interior profundo y bárbaro, en una incipiente república, era elegido como presidente estando en el exterior y compitiendo con notables aristócratas de la más conspicua sociedad porteña. Para poder comprender esta trama, es necesario reconocer las tres puntas del ovillo. Merriman, Estados Unidos. Juana Manso, Argentina, Estados Unidos. Aurelia Vélez, Argentina, Buenos Aires. Estas tres mujeres tejieron en el silencio de su estima y admiración la candidatura a presidente de Domingo Faustino Sarmiento. Coincidieron en las acciones sin proponérselo en conjunto. La una sabía de la otra, incluso intercambiaron alguna correspondencia, pero no se pusieron de acuerdo sobre acciones puntuales. Ellas seguían su instinto y su corazón, tal como el arquetipo de Afrodita se las indicaba. ¿Con qué certeza Mrs. Mann le escribía a Sarmiento? Me alegra que tenga una aliada como la señora Manso. Una mujer puede hacer mucho por influenciar a los hombres que aman su país. Si yo fuera joven y emprendedora como lo fui en mi juventud, cómo me gustaría ir a ayudar. Pero todo lo que puedo hacer es usar mis influencias. Y qué bien lo hizo. El vehículo empleado para esta ardua tarea de cada una de ellas fue la palabra, en cualquiera de sus formas, en tertulias, conferencias, charlas cotidianas o en artículos, prensa o cartas. La palabra oral o escrita fue el transmisor de ideas y pasiones que las tres eligieron para tejer la red. La correspondencia viaja de norte a sur del continente y de este a oeste del país con un mismo mensaje: educación, república, Sarmiento. Y no cesa hasta completar la urdimbre del candidato con la trama del presidente. Mrs. Mary presenta a su amigo argentino a la sociedad más influyente de Estados Unidos. Le escribió alrededor de 128 cartas, la mayoría durante su presidencia. En 1868 le confiesa: pienso que nada me ha producido una mayor satisfacción moral que el hecho de que usted se halle a la cabeza de esa nación por 6 años. Es el mayor triunfo del carácter que yo conozca en la historia. Juana Manso mantiene encendida la antorcha del nuevo sistema educativo desde los anales de la educación popular, publicando y enviando a todas las sucursales en el interior del país los artículos que Sarmiento escribía y las novedades que aparecían en la revista Ambas Américas. Durante su ausencia en el país, Juana fue la celadora y continuadora infatigable de su obra. Sarmiento seguía vivo en las escuelas de la República. Recorra los anales de la educación y verá consignados en sus páginas 1000 hechos que acreditan que el pueblo quiere que lo que sus malos administradores le niegan. Los jueces de paz, simples vecinos, levantaron, yendo de casa en casa personalmente, censo de los niños en estado de educarse, pidieron la educación compulsiva, repitieron con pompas las colocaciones de piedras angulares, los vecinos costearon escuelas y aún les erigen estatuas. Continúe usted su tarea y no vaya en vano a tocar las puertas de los que gobiernan. Diríjase al pueblo, a los vecinos de las campañas, a esos nobles jueces de paz que de tan noble espíritu se hayan animados. La vocación de Aurelia por el anonimato fue seguramente forjada por la experiencia depredadora que tuvo hacia ella la sociedad porteña a muy temprana edad. A diferencia de Juana, que devolvía cada golpe con mayor fiereza, Aurelia escondía su inteligencia detrás de seudónimos en artículos periodísticos. Su necesidad de desaparecer o no ser vista se correspondía con las largas ausencias que se imponían en sus visitas al campo, a Córdoba o al exterior. Ella misma se encargaba de no dejar huellas rompiendo sus propias fotografías.
Estando en Europa le expresa en una correspondencia a su sobrina: aquí no soy nadie, no conozco a nadie y gozo de lo que está abierto para todo el mundo, joven o viejo, solo o acompañado, y tranquila respecto al qué dirán, que allí es simplemente calumnia. Era una mujer sigilosa en el entorno masculino. Quizás la preferencia y dedicación que le profesaba su padre, la consideración y prestigio que él mismo ostentaba y la vulnerabilidad civil en que había quedado, seguramente contribuyó a que el propio entorno la protegiera y preservara de las acusaciones chismosas del resto de las mujeres de la sociedad porteña. Observadora sagaz y atenta, se transformó en la auténtica mentora de la candidatura presidencial, moviéndose entre las sombras y el silencio. Si no cree en mí, no cree en nadie, le había recomendado el futuro presidente. Mary, Juana y Aurelia tienen aspectos en común. Las tres recibieron una educación diferenciada de las otras mujeres de la época, avalada por hombres poderosos e influyentes, y se desempeñaron en ámbitos liderados por varones, colocándose a la par. Las tres aprendieron idiomas, los que les permitió retroalimentarse y unir América del Norte y Europa, símbolos de la civilización, con la América del Sur, ávida de progreso para integrarlas. Las tres compartían ideológica, espiritual y afectivamente los ideales que encarnaron esos hombres y fueron sus más entusiastas seguidoras. Las tres amaron y admiraron a Sarmiento, cada cual a su manera, pero en todas se produjo esa fusión de almas que nos recuerda a Afrodita, y de esa alquimia surgió la energía que las movería. Las tres obraron el milagro de Afrodita Urania, crearon desde el espíritu. Las tres usaron la palabra como uru para tejer la telaraña del destino. Las tres, al igual que las parcas, hilaron ese destino. Las tres fueron co-creadoras de un sueño nacido en el norte, trasladado al sur. Las tres tejieron la candidatura a presidente de Domingo Faustino Sarmiento. Las tres fueron las musas de la República. Así como la urdimbre reposa, tensada sobre el telar, esperando la llegada de la trama, así la vida espera el trabajo silencioso del corazón y las manos, que desplegando sus colores sobre el lienzo en blanco, inscribirán para siempre su propio destino. La carta íntima como testimonio. Soldado con la pluma o la espada, combato para poder escribir, que escribir es pensar. Escribo como medio y arma de combate, que combatir es realizar el pensamiento. Sarmiento no puede sustraerse a su época. Es un escritor romántico por los temas, el estilo y la ideología. Como tal, apuesta al peso de su propia literatura como arma de combate, y así construye sus textos en el marco de la estructura del género: biografía, autobiografía, carta, libro de viajes. Dentro de ellas, sus cartas íntimas, las menos conocidas de su prolífera producción literaria, nos han posibilitado reconstruir un costado de su vida profundo, constante y enriquecedor. Reconstruir, volver a construir, tirar del hilo hasta construir la trama de nuevo, seguir pistas hasta convertirse en una devanadora. Seguir esos hilos han permitido descubrir estas mujeres, y el testimonio han sido sus cartas. Curiosamente, a excepción de Manso y Merriman, las que más se conservan son las escritas por Sarmiento a las mujeres. Fueron ellas, como destinatarios de esa correspondencia, las que las guardaron, las atesoraron y gracias a ese profundo sentimiento, hoy forman parte del corpus de este trabajo. Seguramente la vida en permanente tránsito de Sarmiento le impidió trasladarse con toda esa correspondencia. Las cartas a las que ellas respondieron y que nos pondrían en contacto directo con sus autoras existen escasamente. Por eso, el flujo de la acción de estas mujeres está llena de intervalos,
la linealidad ha tenido que trazarse a partir del entrecruzamiento de otras realidades, de otra documentación que permitiera situarnos en contexto y acercarnos lo más posible a la confirmación de la hipótesis de trabajo. Reconstruir sus vidas y armar el rompecabezas de cómo vivieron ha sido un trabajo casi arqueológico, una reconstrucción figurativa de lo que no está, pero con evidencias de haber existido. ¿Cómo se construye el lado invisible? El 50% no declarado, la cara oscura de la luna, la sombra en el cenit. La historia escrita hasta ahora ha prescindido del protagonismo de las mujeres. Aquellas heroínas que suelen aparecer siempre actúan en soledad, como si fueran una flor exótica y salvaje, una rara invención de la naturaleza. Surgen de una extraña manera y así desaparecen. Este trabajo intenta demostrar exactamente lo contrario. Hay una fuerza impulsora encarnada por una mujer arquetipo que se pone en funcionamiento bajo ciertas circunstancias y se mantiene como una llama viva. Hay un hilo invisible que las conecta y que cuando se tira de él, se descubre la trama del tejido invisible. Las cartas nos dejan a la vista los hilos que unieron a Sarmiento con todas ellas, manteniéndonos como espectadores respetuosos de una intimidad que nos muestra una versión de los hechos a las que no hubiéramos accedido de no ser por esta comunicación tan personal. El doctor Juan Mariel Erostarbe, en su libro El epistolario íntimo de Sarmiento, dice: la carta particular o íntima pertenece a un género fronterizo dentro de la estética tradicional. Es la literatura documental o testimonial. Sin embargo, ningún género mejor que este para lograr una visualización directa del ser humano y de una sociedad determinada en un momento especial. En ningún género se revela al autor con mayor desnudez. Y agrega: este tipo de correspondencia podría compararse o categorizarse a la misma altura de las memorias y la autobiografía, que en el momento de ser creadas están previstas por un lector futuro o potencial, ya que en su composición interna conllevan las diferentes imágenes del ser humano y de la realidad. Las diferentes fuentes epistolares consultadas nos ofrecen una amplia temática que podríamos clasificar como cartas familiares, dirigidas a la hermana, hija, sobrina, nieta, con una cercanía afectiva en situaciones difíciles, preocupación por su educación y situación económica. Cartas a bienvenida, cuyo contenido es pedido y ejecución de pedido. Cartas a procesa, con una instrucción, un pedido y ejecución de pedido. Cartas a Juana Manso, opinión, información, pedido y ejecución de pedido. Cartas a Merriman, opinión, información, pedido y ejecución de pedido. Cartas a Aurelia Vélez, cercanía afectiva, complicidad, opinión, pedido y ejecución de pedido. Analizadas desde un Sarmiento emisor, podríamos clasificar esa temática en dos grandes grupos: lo íntimo, cuyo destinatario serían sus afectos, o sea, un Sarmiento hacia adentro, y lo público, cuyo destinatario serían los roles que esos afectos cumplen, Sarmiento hacia afuera. Esta doble cara del emisor, Sarmiento hacia adentro y hacia afuera, se corresponde con la doble cara del destinatario. Sus afectos se transforman en las tejedoras de su destino. Espera de quienes ama la ejecución de su voluntad mientras se encuentra en el exilio o lejos. Esta doble cara muestra también el pasaje de lo íntimo, hogareño, a lo público, que ya se había marcado en la transición de las mujeres tejedoras a guerreras, en el arquetipo Atenea, y de estas a musas, en el arquetipo Afrodita. La carta en Sarmiento, como los demás géneros, es ante todo un modo de vivir escribiendo, obrando con la palabra. El poder de la comunicación y su volcánica versatilidad se hacen presentes en sus misivas. Las cartas políticas y sociales son un modo de acción, las cartas íntimas un modo de un
autoexpresión y de acción por insinuación para lograr presionar con su voluntad al otro. Sarmiento utiliza la correspondencia íntima también en un sentido pragmático. La carta le permite estar cerca de sus afectos, pero también mantenerse vigente en la vida pública. De ahí que siga gobernando o diciendo qué hacer a todos cuantos se mantienen en su radio de acción. En el caso de las mujeres, el vínculo es doble. Lo afectivo y lo mandatario se unen y muestra esa clara imagen de patriarca benevolente y todopoderoso que se percibe en la correspondencia. Esa presencia protectora, pero a la vez estimulante y transgresora, es la que anuda el vínculo tan potente entre Sarmiento y estas mujeres, todas ellas viudas o solas, pero inteligentes y capaces. En este juego, ambos participantes se benefician. Él cree en ellas y se los demuestra. Ellas le devuelven esa confianza con su talento y devoción. Nos dice el profesor Mariel, para Sarmiento el verbo tiene fuerza real. Es capaz de cambiar la vida en el sentido bíblico de la palabra. El que redacta, inventa, crea, y el que recibe atiende más a esa invención que a la propia realidad. Así, mediante esa comunicación, se va construyendo el emisor y el receptor mediante la palabra escrita, y en este caso, desde muy lejos. Sarmiento emplea las cartas para sentar presencia espacial y temporal. Desde lo espacial le permite seguir unido a sus afectos, al hogar materno, a su casa natal, a su provincia y a su país. La carta se convierte en una especie de cordón umbilical que lo ata al regazo de su sentir más profundo que lo nutre, pero a quien también nutre con las experiencias que comparte en su andar por el mundo. Este intercambio nutritivo, comunicativo, lo llevará a su máxima expresión durante la presidencia. Sarmiento tenía la idea de que al ser el autonarrador de su vida, esto lo asimilaba a la categoría de héroe. La única forma de perdurar era mediante la palabra. Él comprendió que sin esos relatos de carácter íntimo, su vida carecería de plenitud, de contenido y de claridad. Su voluntad por perdurar a través de la palabra da a sus cartas un sentido de permanencia en el tiempo. Es consciente de que no solo le habla a sus destinatarios de época, sino a destinatarios virtuales atemporales. Sarmiento funda en sus escritos la inmortalidad como un postulado de amor. Para ser inmortal necesita futuros lectores, necesita de un coro de voces. La muerte es vista como monumento para que exista la memoria. En su vida póstuma, su posteridad, los destinatarios, somos sus lectores. Sarmiento sabía, o al menos era su deseo, de ser leído y comprendido en otro tiempo. Así construyó un nuevo receptor, basado en un concepto largamente atesorado, el legado a generaciones posteriores. Como constructor de su propia historia, se había adelantado a su época y no dudó en utilizar las cartas para establecer comunicación con el futuro. Así tejió su inmortalidad. Su legado y las mujeres. Durante el trayecto escribió un diario de viaje dedicado a Aurelia, un viaje de Nueva York a Buenos Aires, del 13 de julio al 29 de agosto de 1868. En este viaje que me propongo describir, le dice en la introducción, el viajero solo es protagonista y dedicado a usted su sola lectura. Dale la seguridad para llevar a cabo la idea que a toda hora del día ha de estar presente usted en mi memoria. Viviré, pues, anticipadamente en su presencia, y cada escena que describa tendrá a usted como espectador, complacido acaso de recibir este diario tributo. Es en este texto donde Sarmiento habla de las santas mujeres. Escribe sobre Aurelia sin nombrarla. Hay otra que ha dirigido mis actos en política, montado guardia contra la calumnia y el olvido, abierto blandamente puertas para que pase en mi carrera, jefe de Estado Mayor, ministro acaso,
y en el momento supremo de la ambición, echo la seña convenida para que me presente en la escena al debido tiempo. Amanece. Doña Paula prepara el telar de un nuevo día. Construye la urdimbre tensando un ida y vuelta del hilo que ha devanado ayer. Ordena el canasto con el color de los ovillos que el uso entrecruza y el peine ajusta mostrando la trama. El diseño aparece con el lento traquetear de las horas. Al finalizar el día, la pieza abandona sus manos, llena su corazón y descansa en su mirada. Desde la cuna, Sarmiento supo que la vida se teje y que cada uno es su propio tejedor. También comprendió que lo que se teje es solo una parte de una inmensa red. Para ver la red, hay que tomar la distancia del tejedor y ser consciente del receptor. Solo así, la tela tejida tendrá valor para quien la da y para quien la recibe. Recién ahí se convierte en un legado. Domingo Faustino Sarmiento diseñó su vida como un hábil director de orquesta, un maestro de la ópera, pero su intención no quedó solamente en satisfacer sus aspiraciones. Quiso dejar algo con que abrigar la patria recientemente nacida. Seguramente atesoraba en su recuerdo el poncho que le tejió su madre, que lo acompañó tantas veces a cruzar la cordillera y lo mantuvo caliente con su trama tupida en las noches heladas bajo las estrellas. En los 77 años que duró su vida, Sarmiento urdió con la paciencia del tejedor el cordaje de la República. En su oficio de tejer unió dos hebras, civilización y democracia, y condujo el hilo del saber entramando dos puntadas, una simple, continua, que daba consistencia al tejido y que llamó alfabetización, y otra en relieve y destacada, que formaba trazos bellos y únicos, que llamó educación superior. En ese lienzo bordó escuelas, trazó caminos, estampó arte, ciencia, seguridad, instituciones, y para que el tiempo no las removiera, las fijó con un nudo que llamó leyes. De los dos procesos que empleó para tejer, la alfabetización, que sería el hilado base para sostener el resto de la tela, lo dejó en manos de las mujeres, las eternas tejedoras. Las mujeres de la vida de Sarmiento han sido simplificadas, mencionadas al pasar, relegadas a la categoría de amoríos o simplemente ignoradas. Nunca fueron consideradas como colaboradoras incondicionales ni como protagonistas cruciales de los momentos más definitorios de su vida, y mucho menos como las hacedoras de su gloria y perpetuidad. En el vapor de regreso, ya como presidente, Sarmiento le confiesa a Aurelia en un capítulo de su diario de las Santas Mujeres: mi destino lo han desde la cuna entretejido mujeres, casi solo mujeres, y puedo nombrarle una a una en la serie que como una cadena de amor van pasándose el objeto de mi predilección. Las mujeres de este libro forman parte de esa cadena de amor, y seguramente muchas otras que no figuran. 8 hilos rectores conformaron la urdimbre del destino de Domingo Faustino Sarmiento. 8 hilos que serán 16, 32 o 74, tantos como proyectemos la mirada sobre el paño. Doña Paula, sus 4 hermanas, en especial Bienvenida y Procesa, Juana Manso, Mary Peabody Men y Aurelia Vélez son esos 8 hilos. Doña Paula, el alma mater, que en la trilogía Madre, Telar, Higuera es elevada a la categoría de providencia divina, pero que también es la forjadora del temple de su hijo, la que se desdobla como un espejo en su versión masculina y a quien imprime en el alma sus propias cualidades.
Mrs. Mann la recuerda en una carta. La verdad que esa noble madre que le enseñó a respetar y a expresar ha sido tal vez la salvación de su país. Que las madres recuerden el ejemplo para siempre. Los arquetipos Atenea en Bienvenida, Procesa y Juana, guerreras de la civilización, que dejan el ámbito privado del hogar para comenzar a tejer ahora un modelo de patria, donde las mujeres ocuparán el lugar destacado del saber y la escuela, armas poderosísimas que en sus manos derrotarán el analfabetismo y permitirá tensar la red del conocimiento con la dedicación y la paciencia de las tejedoras. Mrs. Merriman, Aurelia y otra vez Juana, encarnando a la alquímica Afrodita, las musas que inspiraron y supieron cómo transformar en república el amor y la devoción por las ideas de un hombre y sostenerlas hasta el final de sus días. Si la fama de un hombre es directamente proporcional a las mujeres que lo rodearon, en una sociedad patriarcal, la grandeza de un hombre resulta de la calidad de las mujeres que lo sostuvieron. Estas 8 mujeres lo fueron para Sarmiento. Las tejedoras supieron transformar una actitud complaciente pasiva que la cultura patriarcal les reservaba en una fuerza receptivo-germinativa que impulsó desde lo femenino el cambio y el progreso de la sociedad. Estos arquetipos femeninos tejieron la red que sostuvo un protagonista de su magnitud. Todas ellas, como Madre, Atenea y Afrodita, fueron, silenciosamente, tejedoras, guerreras y musas de la República.